Liberación, salvación y bendición. Liberación, salvación y bendición. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Liberación, salvación y bendición. Amén. 14 del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos, y se volvió contra él, contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y luego vamos a ir leyendo. Padre buen Dios, le damos gracias, Padre lindo, por su misericordia, por su preciosa palabra, Señor, porque usted, Señor, nos fortalece a través de su palabra, porque sabemos que esa mano poderosa es la que va con nosotros, porque sabemos que esa mano poderosa es la que nos sostiene. Le damos gracias, Padre lindo, confiamos en su presencia, en su poder, en su amor, Señor, que su presencia es una realidad en nuestras vidas. Gracias le damos, mi Dios, en Cristo Jesús. Sea usted hablando en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Después de la muerte de los primogénitos, que era la última de las plagas que Dios envió a Egipto, porque no quería dejar libre a su pueblo. Después de esta muerte de los hijos, de los primogénitos de los egipcios, el faraón dejó ir libres a los israelitas. Él le dijo a Aarón y a Moisés: váyanse de aquí, ya no los quiero aquí. Y los dejó ir libres. ¿Libres por qué? Porque eran esclavos. Eran esclavos en la tierra de Egipto. Los sometían a ellos a grandes trabajos y estaban sometidos a los egipcios, al faraón, que era el que gobernaba ahí en Egipto. Siempre en lo espiritual hemos relacionado a Satanás como el faraón, como el que reina en el mundo, como el que manipula, ¿verdad?, la humanidad en el mundo, pero no al pueblo de Dios, porque viene el Señor y llega al pueblo, al que le busca y al que le clama y al que le suplica esa ayuda. Dios lo saca de esa esclavitud y lo deja libre.
nos da libertad. No debemos de confundir la libertad de Dios, que Dios nos da, con el libertinaje. Porque como lo hemos dicho, algunos dicen salvos, siempre salvos, y hacemos lo que queremos y somos salvos. La verdad que si hace lo que quiere y no hace la voluntad de Dios, nunca fue salvo y nunca va a ser salvo. Porque donde habita el Espíritu Santo hay libertad, pero no libertinaje. Hay libertad para adorar a Dios. Y este pueblo era esclavo allá en Egipto. Pero Dios envió a Moisés a liberar a ese pueblo. ¿Para qué? Para llevarlos a la tierra prometida, para entregarles esa tierra prometida que fluía leche y miel. Hasta que el faraón dijo, váyanse de aquí, llévatelos. Pero luego, cuando ya ellos habían salido, y la palabra del Señor lo dice, como lo acabamos de leer, ellos salieron con mano poderosa. La mano de Dios los llevaba, los iba guiando. Ellos salieron con mano poderosa. Pero también endureció el corazón de Faraón. Y como que el Faraón volvió en sí y dijo, ¿y cómo es esto que los hemos dejado ir? ¿Cómo es esto que los hemos dejado libres? Pero era porque Dios se iba a glorificar, como lo dice en la palabra. Él se iba a glorificar en el pueblo de Israel, y los egipcios iban a saber quién era Dios, quién era Jehová, quién era el que llevaba, el que sacó al pueblo de Israel. Y empezaron a caminar los israelitas. Empezaron a caminar. Aquí vemos en el versículo 2, donde Dios le habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante del campamento, delante de él acamparéis junto al mar. Ellos salieron con mano poderosa, pero llegaron a un lugar donde no tenía salida. Llegaron a aquel lugar donde se vieron encerrados, donde ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí le reclamaban a Moisés y le decían, ¿por qué no nos dejaste allá donde estábamos sirviendo a los egipcios? ¿Por qué no nos dejaste allá de esclavos? Y nos has traído aquí para que muramos. Este pueblo tenía que conocer realmente a Dios. Tenía que ver realmente el poder de Dios. Y por eso el Señor los sacó y los llevó al desierto para que ellos vieran el poder de Dios, para que ellos vieran que Dios no los iba a dejar morir de hambre, que Dios los iba a cuidar, que Dios los iba a guardar. Porque muchas veces nosotros nos preocupamos cuando estamos en un problema, en una dificultad, y estamos como este pueblo cuando llegó a este callejón sin salida. Y nos sentimos como este pueblo que llegó a ese lugar que no tenía salida por ningún lado. Y estaban allí y veían para un lado y veían para otro y no había salida, y enfrente tenían aquel mar.
Y atrás, ¿cómo volvían? Sí, en eso que Faraón dijo, ¿y cómo es eso que los dejamos ir? Ahora nos vamos tras ellos. Ahora nos vamos tras ellos y vamos a ir a traerlos que vengan otra vez a servirnos aquí. Vamos a traernos de esclavos. Y cuando los israelitas volvían a ver atrás, allá venían los egipcios tras ellos. Versículo 20 del capítulo 13. Capítulo 13, versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí va el Señor cuidando su pueblo. En una columna de nube en el día y como una columna de fuego en la noche. De día para protegerlos de aquel gran sol, y de noche para alumbrarles y para darles calor. Y aquí iba el Señor cuidando al pueblo, iba al frente de ellos porque los iba guiando. Y llegaron a aquel lugar que no tenía salida. Y ellos empezaron a preocuparse, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos salida, nos hubieras dejado allá, Moisés. Allá estábamos bien. Éramos esclavos, pero comíamos bien. Nunca un esclavo va a comer bien siendo esclavo. Igual que nosotros nunca vamos a estar bien. Si somos esclavos del mundo, no vamos a estar bien. Si nosotros dejamos que el enemigo nos agarre y nos agarre como esclavos, no vamos a estar bien. Mas cuando estamos con el Señor y Él nos da esa liberación de esa esclavitud, entonces va a haber plenitud de gozo en nosotros. Entonces va a haber sobreabundancia en nosotros. Entonces va a haber paz en nosotros y en nuestra casa, en nuestra familia. Mientras si nosotros somos esclavos del enemigo y le servimos al enemigo y hacemos lo que él quiere que hagamos y nos alejamos de Dios, entonces no vamos a estar bien. Vamos a ser devorados por el lobo que es Satanás. Viene a destruir las vidas, viene a destruir los hogares, viene a destruir las familias. Porque él, eso es lo que quiere, destruir, destruir y destruir. Destruir a la humanidad. Destruir a la juventud, a la niñez, a las familias, a los matrimonios. Y querían ellos volver a aquel lugar donde estaban de esclavos. Versículo 10 del capítulo 14. Capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí
que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ellos todavía no habían visto el poder de Dios. Bueno, sí ya lo habían visto, pero aún no creían. Porque ya había el Señor enviado todas las plagas y ellos seguían todavía de incrédulos. Ellos pensaron que ahí iban a morir. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Imagínense. Y le está diciendo: di a los hijos de Israel que marchen. Y estaban encerrados en aquel lugar, que no tenía salida. Y ellos estaban temerosos porque no sabían qué iba a pasar. Ellos pensaron que ahí ellos iban a morir. Pero Moisés les da una palabra y les dice: no teman. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Y es lo que muchas veces el Señor nos dice a nosotros en medio de aquel problema y la dificultad que llega a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia. Estad quietos, estad firmes. Y el problema es que cuando estamos en la dificultad y en la angustia y en la agonía de aquel problema, de aquella dificultad, lo que menos queremos hacer es buscar a Dios. Lo menos que queremos hacer es buscar la ayuda en Dios. No, que mejor ya no voy a ir a la iglesia, que con este problema que tengo me he desanimado y mejor ya no voy a ir. Al contrario, es cuando más tenemos que congregarnos para estar firmes, es cuando más tenemos que congregarnos para recibir esta palabra que Dios nos da y que nos fortalece, porque nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Nosotros todos somos soldados del Señor, somos soldados de Cristo y nuestras armas son espirituales. Con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, nosotros vamos a vencer todos estos problemas. Pero si nosotros nos alejamos del Señor, si nosotros dejamos de congregarnos, entonces la carga va a ser más pesada. La solución pueda que llegue, pero se va a tardar aún más hasta que nosotros reaccionemos y recapacitemos. Es que tenemos que buscar a Dios. Es que Él es el único que nos va a ayudar. Y Moisés les dice: estad quietos, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Como el Señor le dijo también a los de Judá, lo que estudiamos la otra vez: esta pelea no es tuya, es mía. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, buscar de Dios, pedirle a Él, clamar a Él por los problemas, por las dificultades, por las enfermedades que estorban nuestra salud. Y Él va a hacer lo demás. Y Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Versículo 14.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, se habían quedado quietos. Ya no siguieron avanzando. Ya no se quisieron congregar. Se habían quedado inmóviles. Versículo 15, versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar. Permítame, 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y los israelitas dijeron, ¿y cómo vamos a empezar a marchar, a caminar y avanzar si aquí enfrente tenemos el mar? Pero a la vez Dios da la salida. Y le dice a Moisés, extiende tu vara y divide el mar. Dios abrió ese mar, Dios abrió ese camino que los israelitas no veían. Dios abrió el mar, lo dividió y dice que los israelitas iban a atravesar el mar y lo pasaron en seco. No había nada, ni siquiera lodo, donde ellos empezaron a pasar. ¿Pero qué se necesita? Obediencia. ¿Qué se necesita? Acción. Di a los hijos de Israel que marchen, empiecen a caminar. ¿Qué necesitamos? Tener fe en el Señor. Confiar en su palabra, porque Él nos dice, hagan tal cosa y lo debemos de hacer. Si nosotros obedecemos a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos dice, entonces vamos a ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor y caminamos de acuerdo a lo que Él nos dice, entonces vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el Señor le dijo al Faraón, mira, Faraón, que no ves que ya se fue el pueblo de Israel, mi pueblo. ¿Pero para qué lo hizo el Señor? Para glorificarse y para que los egipcios conocieran quién era Jehová, quién era Dios, cuál era el poder que Él tenía. 19. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Mire, esto me encanta. 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Se puso a sus espaldas. ¿Por qué? Primero iba adelante, guiando al pueblo. No quiere decir que se apartó y los dejó solos, no. Se puso a sus espaldas porque los egipcios venían atrás. Ahí el Señor empezó también a proteger al pueblo de Israel, a guardar al pueblo de Israel, para que el enemigo
no les hiciese daño. El ángel de Jehová y la columna se fueron para las espaldas de los israelitas para dividir a los egipcios con los israelitas, para proteger a su pueblo. Cuando Dios va delante de nosotros, nos va guiando. Pero cuando Dios está atrás de nosotros, nos está guardando, nos está protegiendo, nos está librando del enemigo. 20. E iba entre el campamento, esta columna de nube y el ángel de Dios, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca Dios permitió que ningún egipcio alcanzara a los israelitas. El Señor iba protegiendo a su pueblo y confundió al enemigo, porque para el enemigo, cuando iba al frente de ellos, este ángel de Jehová, el ángel de Dios, iba delante de los egipcios y a las espaldas de los israelitas. Para los egipcios era confusión porque no veían nada. Y era protección para el pueblo de Israel. Cuando nosotros oramos, clamamos al Señor y buscamos la ayuda en Él y buscamos el socorro que solo viene de Él, Dios obra de una manera que muchas veces nosotros no entendemos. Y muchas veces nosotros no lo vemos. Señor, yo no veo que usted esté obrando. Así pudo haber dicho el pueblo de Israel: Señor, yo no veo esa columna que iba aquí al frente, porque ahora va atrás protegiéndolos, cuidándonos. Y así el Señor hace con nosotros. 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces también los egipcios iban en seco, iban caminando. También atravesaron el mar, no lo atravesaron. Aparentemente ellos también estaban a punto de alcanzarlos, pero no los alcanzaron, porque Dios no se lo permitió. 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos, ¿cuántos? Ni uno. De los egipcios no quedó ni uno. Todos murieron ahí ahogados.
Dios no permitió que ningún egipcio dañara a ni siquiera uno de su pueblo, de Israel. Ni siquiera uno de aquellos animales que llevaban dañó. Ninguno de los egipcios quedaron vivos, fueron ahogados. Ellos sintieron bonito, ¿verdad? Empezar a caminar también atravesando el mar. Y el pueblo de Israel preocupado, ahí vienen tras nosotros. Y nosotros muchas veces nos sentimos agobiados. Señor, siento que me voy a ahogar aquí. Y el Señor nos dice, quieto, ved la salvación, estad firmes, porque no te vas a ahogar. Vas a pasar este mar en seco. Vas a pasar este problema sin ninguna dificultad. Yo te voy a ayudar y yo te voy a sostener y vas a atravesarlo. Pero yo te voy a dar la victoria, yo te voy a bendecir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estad firmes y ved la salvación, no con nuestros ojos materiales, sino con nuestros ojos espirituales, con nuestra fe puesta en el Señor. 26, 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir, mire, aquí ya no los iban persiguiendo, ellos empezaron a huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda todavía. Ellos seguían avanzando y no iban corriendo. No iban corriendo, ellos iban caminando, porque entre todos iban niños, iban ancianos y llevaban todos sus ganados. 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Como en la otra historia bíblica también es una realidad, que el pueblo de Judá llegó a la mañana, ¿verdad? Llegó y encontró a todos los enemigos. ¿Cómo los encontró? Muertos. A los del monte de Seir, a los de Moab, a los amonitas. El pueblo solo lo que hace es adorar al Señor, esperar en Él, confiar en Él, porque Dios es el que obra a su favor. El Señor le dice acá al pueblo de Israel en el versículo 13, volvamos al versículo 13, capítulo 14, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más para siempre los veréis. Aquel problema, Dios nos va a dar la solución. Aquello que nos esté afectando, aquella dificultad, Dios nos va a ayudar. Y al enemigo nunca más lo vamos a ver. Porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va con nosotros. Aquel que nos puede estar afectando
emocionalmente, no es que Dios, en el caso de nosotros, lo va a eliminar, o que nosotros vamos a orar para que el Señor lo extermine, lo elimine, pero el Señor lo va a apartar. El Señor lo va a apartar. Y nos dice el Señor, nunca más para siempre los veréis. Los va a confundir y los va a alejar. Así actúa el Señor. Y así le dijo al pueblo de Israel, nunca más para siempre los veréis. Pero ¿qué necesitaba el pueblo? Estar firmes, creer en el Señor, no desesperarse. Porque muchas veces nosotros en medio del problema nos desesperamos. Y con la desesperación no podemos hacer nada. Con la desesperación podemos tomar malas decisiones. Con la desesperación podemos accionar mal. Debemos de esperar en Dios y confiar en Él. Lo que Dios hace para darnos esa liberación, esa salvación y esa bendición. Número 1, Dios nos saca de esa esclavitud. Número 1, Dios nos saca de esa esclavitud. Y todos los que estamos acá, Dios nos ha sacado de esa esclavitud del mundo, de esa esclavitud que el enemigo nos tenía, en la cual estábamos nosotros sometidos al enemigo. Pero Dios nos dio esa libertad de esa esclavitud, de ese faraón de Egipto, que es el mundo. Número 2, Dios nos guía, así como guió al pueblo de Israel con aquella columna de nube y columna de fuego. Dios guió a Israel. Dios nos guía a nosotros también. Con su preciosa palabra y con su Santo Espíritu, el Señor nos va guiando a nosotros. 3, Dios nos protege, así como protegió al pueblo de Israel, poniéndose entre el pueblo de Israel y entre los egipcios. Dios protegió a su pueblo. Dios así nos protege y nos ayuda. Número 4, Dios nos defiende del enemigo. Dios nos defiende. Yo por eso les digo siempre, no le tengamos temor al enemigo, no le tengamos temor a Satanás. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 5, Dios nos muestra su poder. Siempre Dios nos ha mostrado su poder. Cuando nosotros esperamos en Él, Él nos ayuda y Él nos ha mostrado siempre su poder. Y el último, al menos el que yo saqué, porque hay muchos más, Dios nos provee. Dios nos provee y nos da esa bendición que estamos esperando, esa bendición que le estamos suplicando, esa bendición que estamos clamando, esa ayuda que estamos esperando del Señor. Dios la da. Después de que nos ha dado esa libertad, de que nos ha protegido, desde que nos ha liberado, que nos ha ayudado, que nos ha librado de las garras del enemigo, luego Dios empieza a darnos su bendición. Y aunque más adelante siempre vienen problemas y dificultades, y lo digo yo, Dios siempre va con nosotros y Él va a pelear siempre por nosotros y Él siempre nos va a dar esa bendición en cada dificultad. Pero con estos problemas y estas dificultades que llegan a nuestra vida, no debemos de volver atrás, no debemos de quedarnos inmóviles, y no debemos de estar firmes. Al decir inmóviles no quiere decir que no vamos a estar firmes. Estamos firmes en el Señor, sin dejar de creer en el Señor, sin dejar de servirle al Señor, sin dejar de congregarnos. Seguir adelante firmes, confiando en que Dios nos va a ayudar.
en que Dios va con nosotros y en que Él nos va a librar del enemigo y nosotros no vamos a ver más al enemigo porque Él es el que lo ha derrotado. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús.